Ok. Bueno, entonces, en la uno, que es una sola pregunta con tres incisos. Tienen f de R2 en R2, f de XY igual a e a la menos x cuadrada menos y cuadrada coseno de y, coma, e a la menos x cuadrada menos y cuadrada seno de y. Ok, entonces A, analizar geométricamente. Entonces, se parece a algo que, a funciones que ya han hecho, ¿verdad? Entonces tienen f de xy, lo voy a poner así como e a la menos x cuadrada más y cuadrada que multiplica a coseno de y seno de y, ¿verdad? Entonces, el módulo de este vector es 1, entonces el tamaño solo depende de esto, que esto depende de la norma al cuadrado del vector. Y el ángulo de este vector es y, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahorita lo vamos a poner en polares en el otro ejercicio. Bueno, entonces, como el seno y el coseno es 2pi periódica, entonces, f es 2pi periódica en dirección vertical, ¿verdad? Ok, entonces, tomamos una franja de altura 2pi, y lo que haga en una franja de altura 2pi lo va a repetir hacia arriba y hacia abajo en cada franja, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si ustedes se toman esta franja, pues, esta parte es la que se repite, ¿verdad? Bueno, no la F. Esta de aquí, déjenme poner, no es la F, es este, esta parte de aquí le voy a poner G de Y. Bueno, tacho esto. Y esta es la parte que es esta de aquí, ¿no? Es 2pi periódica en dirección vertical. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tomar ahorita el origen para, para ir fijando ideas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se toman una circunferencia aquí, pues en sobre esta circunferencia centrada en el origen, esto es constante, ¿verdad? Vamos a ponerle de radio R, de radio R. Entonces simplemente hay que tomar, nos va a quedar R cuadrada aquí, ¿verdad? Y nos quedaría en la imagen, toman acá la función, y entonces están de acuerdo que esto es de tamaño 1, sin importar la y, o sea, la y va desde menos r hasta r, pero sin importar eso es de tamaño 1, este vector es de tamaño 1, y esto es lo que va, como estamos sobre una circunferencia, esto también es constante. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
Entonces, la imagen va a estar contenida dentro de una circunferencia de radio e a la menos r cuadrada. ¿Están de acuerdo? La imagen todavía no la voy a tomar, pero me fijo aquí en la circunferencia de radio e a la menos r cuadrada. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cubro toda la circunferencia o qué ocurre? Por ejemplo, aquí cuando la lleva el cero, pues este es el vector 1, 0. Entonces caigo por acá, ¿verdad? Ajá, depende del radio. ¿Por qué? Porque el ángulo del vector es y, ¿verdad? Entonces, entre más chiquito sea este radio, voy a cubrir un arco de circunferencia. Ahorita lo voy a poner si quieren, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, como se ve aquí en la figura, no llego hasta 2pi, llego un poquito antes pasando por, perdón, esta altura sería pi. Vamos a pensar que aquí es pi. Aquí es pi, aquí es menos pi. Entonces llega antes de pi. Entonces fíjense, como no llega hasta pi, la circunferencia, vamos a pensar que pasa por pi medios, cuando ustedes van recorriendo así esta circunferencia en el dominio, el radio es constante en la imagen, entonces voy sobre la circunferencia y empiezo a recorrer así la circunferencia hasta que llego a un cierto punto aquí. Vamos a pensar que ¿hasta dónde llego? Hasta que el ángulo sea la R, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Aquí el ángulo es R. ¿Están de acuerdo? Luego, cuando empieza a bajar la Y, me regreso hasta que llega a 0 otra vez. Y luego va para el otro lado. Entonces va a hacer algo, cubre este arco de circunferencia. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes recorren en el dominio esta circunferencia, así, en la imagen van de aquí, si empiezan en este punto, van de aquí para acá, luego cuando llegan hasta acá. Luego, cuando bajan de aquí para acá, regresan sobre el mismo arco. Cuando llegan a este punto, otra vez llegan aquí. Y luego, cuando van para acá, llegan hasta ángulo menos R. Entonces llegan para acá y luego de regreso. ¿Están de acuerdo? Entonces, hasta que ustedes se toman la circunferencia de radio pi o más grande, en la imagen sí van a cubrir toda la circunferencia, ¿verdad? Vamos a pensar que acá, al tomarla acá, aquí sí van a dar la vuelta, van a cubrir toda la circunferencia, pero de la misma manera. ¿Lo ven? Y obviamente esto nunca se anula, ¿verdad? Como esto nunca es 0, esto nunca se anula. Entonces en la ¿Puedo imagen, enfocar la hoja?
tenemos un huequito aquí. Déjame acercar. Ahí. Sí, profe, gracias. En la imagen dejamos un huequito aquí, ¿verdad? ¿Sale? Ah, esperen, algo hice mal, porque fíjense, como es a la menos x cuadrada más y cuadrada, entre más grande sea el radio en el dominio, más chiquito es en la imagen. Aquí lo puse los colores al revés, ¿ya lo vieron? Entonces, entre más grande sea el radio, más chiquita es la circunferencia en la imagen. ¿Sale? Este de aquí no. Ahorita lo corregimos bien. Este en realidad va a dar a este de aquí. Espera. Depende en qué conjunto estés aplicando la función, Luis. ¿Estás de acuerdo que si está sobre la circunferencia, esto es constante? El tamaño de este vector solo depende de esto, porque esto es constante. El tamaño de este vector es constante 1, entonces solo depende de este número real. Sí, sí, sí. Si esto es constante, entonces estás en la imagen, si tu dominio estás restringiendo las variables a una circunferencia, la imagen está contenida en una circunferencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Sale. Ok, además, entre más grande sea el radio de la circunferencia, más chiquito es este. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Que entre más chiquito sea el radio, entre más chiquito sea el radio centrado en el origen, en la imagen el radio es más grande. ¿O cómo queda? Sí, ¿no? Sí, exactamente. Pero entre más chiquito, no vas a cubrir toda la circunferencia. Entonces, a ver, vamos a pasar a otra hoja. Entonces, fíjense, si estamos fijándonos en las circunferencias centradas en el origen, la primera que da toda la vuelta es esta de la que es de radio pi, aquí, ¿verdad? Es la que logra dar toda la vuelta y la recorre 2 veces, en la manera en que indiqué. ¿Sale? Todas las circunferencias más pequeñas, en la imagen no recorres toda la circunferencia. Déjenme volver a poner ese dibujo. Entonces aquí está pi, aquí está menos pi. Entre más chiquita se tomen aquí la circunferencia, con la f, ¿qué va a pasar? Que el radio es más grandote. ¿Hasta qué tan grande va a ser? Fíjense. Si esto es muy grande, no, más bien muy chiquito, a la algo muy chiquito se está acercando a la circunferencia de radio 1, ¿verdad? Es decir,
Si aquí tenemos la circunferencia de radio 1, como esto nunca, o sea, en 0, en el origen, ¿qué ocurre? ¿A dónde va a dar el origen? Te queda e a la 0, que es 1, por el vector 1, 0, ¿verdad? O sea, el origen, bueno, ahorita déjame ponerlo acá. El origen va a dar al vector 1, 0. ¿Sí o no? Va. Ahora, ¿qué ocurre con las circunferencias chiquitas? Entre más chiquita sea, en la imagen la circunferencia es más grande. ¿Ok? Este punto de aquí lo va a acercar cada vez más al 1, 0, sin llegar, ¿verdad? Y la imagen les va a dar un arco chiquito aquí así. Al recorrer toda la circunferencia, en la imagen solo les va a dar un arco de ángulo chiquito según el radio de esta circunferencia. De manera que cuando la circunferencia llega a radio 0, en la imagen sí está este punto, pero no queda nada acá. O sea, ya fuera del disco unitario y nada dentro de la circunferencia de radio 1, salvo este punto, están en la imagen, ¿verdad? ¿Se entendió? Ah, no aplastando, simplemente el arco que recorres en la imagen, José Carlos. No sé si a eso te refieres con aplastando. El arco que vas recorriendo es de ángulo cada vez más pequeño. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, José Carlos? Bien. Luego, aquí hay una que vamos a decir que es la que es clave, porque es la primera que sí está, la que sí da toda la vuelta. ¿Esta de qué radio es? Es justo esta de aquí. Entonces el radio es 1e a la menos pi cuadrada, ¿verdad? E a la menos pi cuadrada. ¿Están de acuerdo? Es la primera vez que logra dar toda la vuelta a la circunferencia. Y luego acá va a ir dando, en los siguientes radios, va a ir, no se va a cerrar todo. De manera que yo sospecho que es algo así, miren. Ay, chin. Bueno, aquí me tenía que quedar así. Como una gotita aquí así. Bueno, pero tiene que pasar por este punto de aquí. No, no lo estoy haciendo bien, sí. Algo así. O sea, esto de aquí sí lo rellenan en la imagen. ¿Sale? Y luego todo lo de adentro queda relleno. Me quedó feo el dibujo, pero es algo así, ¿se entendió? O sea, la imagen es como una gota, ¿lo vieron? Sin el hoyo de aquí. Porque
Porque esto nunca se anula, ¿no? Esto nunca puede dar el vector 0 porque esto nunca es 0. Entonces dejo un huequito así. A ver, ya corrigiendo más, voy a hacerlo así. En la imagen va a ser algo así. Con un huequito. Exacto, manda todo el plano a esa gotita. ¿Cómo ven? ¿Se entendió? Ok. Ahora, pueden analizar las rectas verticales y horizontales, ¿verdad? Por la expresión, si ustedes dejan fija, por ejemplo, la Y, el ángulo va a estar fijo, el ángulo de la imagen. Es decir, la imagen está contenida en un rayo. ¿Sale? Si dejan la Y fija. Entonces vamos a hacer eso otro. A ver. Entonces, si toman aquí una Y fija, ¿qué pasa en la imagen? Bueno, si esto es Y, la imagen va a estar contenida en el rayo de ángulo Y. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué parte estamos cubriendo? Pues cuando la X tiende a infinito, esto tiende a infinito, y entonces esto tiende a infinito, y entonces esto tiende a cero. Entonces nos estamos acercando hacia el origen, ¿verdad? Al recorrer así, aquí nos estamos acercando hacia el origen. Ahora fíjense, ¿cuál es lo más lejos que podemos estar? Pues es cuando esto es lo más pequeño. ¿Y cuándo es lo más pequeño? Pues cuando la X vale cero. Entonces, cuando la X vale cero, cuando estamos en este punto, es lo más lejos que vamos a poder estar, porque luego se vuelve a regresar. Entonces, si vienen de infinito, de menos infinito hacia infinito, si vienen recorriendo así, primero se alejan. Chin, a ver, las voy a poner con otro color para que se entienda mejor. Si se aleja, si vienen desde menos infinito hacia acá, se van acercando hacia este punto. Luego llegan a este punto y se vuelven a regresar. ¿Lo ven? Entonces recorren este segmento que fíjense que no es abierto ni cerrado, como conjunto en R2. No tiene este extremo, pero este extremo sí lo tiene. ¿Lo ven? ¿Se entendió? Entonces cubre dos veces la función ese segmento. ¿Y hasta dónde llega? Pues aquí es hasta e a la menos y cuadrada, ¿verdad? Con ángulo y. Pero el tamaño de este vector es e a la menos y cuadrada. Entonces, nada más para indicar el tamaño, le voy a poner aquí e a la menos y cuadrada. ¿Sale? Ya, entonces recorre este segmento de este tamaño dos veces. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo?
¿Vamos bien? Bueno, y luego podemos hacer algo parecido con las rectas horizontales. A ver qué nos da. Perdón, lo dije al revés, ¿verdad? Lo que hicimos anteriormente fueron rectas horizontales. Ahora vamos con las rectas verticales. Entonces dejamos fijo X, voy a ponerle aquí X0, y vamos cambiando la Y. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que por un lado, aquí, ahora sí, Luis Manuel, esto era lo que me decías de la espiral, porque vean, ¿qué va a pasar? Conforme ustedes recorren así este segmento vertical, el ángulo va girando. Entonces van dándole vueltas en la imagen alrededor del origen, pero el tamaño también va cambiando. Ahora, ¿qué ocurre? Que entre más lejos están del origen, en la imagen están más cerca del origen. Es simétrico, ¿verdad? Entonces le puedo volver a poner las flechas de color para que se vea así. Aquí sale la espiral que decías, ¿verdad, Luis Manuel? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando la Y vale cero, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí. Conforme vamos subiendo, vamos girando y nos vamos alejando. No, nos vamos acercando hacia el origen. Entonces es algo así, ¿verdad? Así. Sí, y luego para el sentido contrario. Eso, o sea, pero digamos, si vas de aquí hacia allá, te vas acercando, ¿verdad? Hacia el Sí, profe. origen. Y si vienes desde menos infinito, pero en la dirección vertical, hacia este punto, el sentido es al revés, ¿verdad? Sales como del origen y te vas acercando hacia este punto. Llegas aquí y te vuelves a alejar. O sea que recorren esta espiral infinita dos veces. ¿Sale? A ver, profe, pero era no coseno de Y, coma seno de Y, ¿no? Sí, es coseno de Y, Bueno, seno de Y. Mira, por eso el ángulo, conforme tú vas cambiando la Y, este vector va girando, pero este vector es de tamaño uno. ¿Lo ves? ajá, sí, sí, pero por ejemplo, sabemos que seno de menos Y es menos seno de Y. Ujú. Entonces iba desde la recta. Uy, no, bueno, no, no. Entonces me confundí de recta, profe. Ok, sale. Cada que ustedes recorren aquí, supónganse que avanzan de aquí hacia arriba y recorren un intervalo de longitud 2pi, aquí ya le dieron una vuelta, o sea, van aquí y acaban acá, le dan una vuelta. Otro segmento de longitud 2pi y dan otra vuelta, ¿lo ven? Alrededor de cero. ¿A qué te refieres, Luis Manuel? O sea, No, ya, por ejemplo, si estamos en esa recta y ujú, estamos en Y igual a cero, que sea X 0,0, y luego vamos hacia abajo, ajá, estaríamos pues en ese punto de la, bueno, en el punto máximo de la espiral, ¿no? Pero como va hacia abajo y son negativos tomando Y positiva, entonces sería coseno de Y, coma menos seno de Y.
Entonces, si arriba es como 2pi, abajo sería menos 2pi. O Ah, sea, no va sobre la misma espiral, me estás diciendo. no, ajá, 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 no va sobre la misma espiral, Ah, va simétrica. a ver, hace rato en el rayo sí era sobre la misma. Ah, sí, porque la Y era fija aquí. Aquí está bien, ¿verdad? Sí, profe. Aquí sí, pero acá no. A ver, porque acá cuando vas para acá, la Y tiene ángulo positivo y cuando vas para acá, ángulo negativo. Está reflejada, ¿verdad? Tienes razón. Sí, profe. Ok, entonces, a ver, déjenme tachar esto para hacer un dibujo diferente. Gracias, sí. Entonces, más bien vamos a ver. Cuando vas de aquí para acá, así, en la imagen, tienes la espiral que va así, ¿no? Esto está Sí, bien sí. así. Ya. Ahora, ¿qué pasa si te mueves? Vamos a girar, que diga recorrer este lado del segmento, pero al revés. Así me dices, ¿no? Sí, profe. Ajá, entonces, si toman un puntito aquí, por ejemplo, o sea, vamos a pensar que este es Y y entonces este es menos Y. Entonces el ángulo es para el otro lado. Entonces, cuando ustedes van saliendo para acá, este gira, pero para acá, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces es más bien como una reflexión que la voy a dibujar así, a ver. Este está más metido, entonces tiene que pasar como por aquí así. Y luego por aquí sí pasa, ¿verdad? Por este mismo Sí, profe. punto. Sí, sí, creo que sí. ¿Así? Sí, Algo así. Ah, y luego. Ajá, porque este es el reflejado de este. Ah, y luego tiene que volver a pasar por aquí, ¿verdad? Y así. Ah, o sea, se cruzan aquí en estos, ¿verdad? sí, profe. En Ok, los pi medios y pi. ok, está bonito este, ¿verdad? Y así se van cruzando las espirales. Ok, y recorre así. Si recorren hacia abajo así, aquí recorren hacia adentro de la espiral. Ok, ahora sí ya se entendió. Tienes razón. Sí, se cruzan porque cuando están simétricos, el radio, o sea, la distancia de este punto al origen es la misma que de este punto al origen. Por eso se van cruzando las espirales, ¿verdad? Y de aquí viene el asunto de la gota, yo creo, ¿verdad? A ver, hicimos bien hace rato, sí, ¿verdad? Ajá, porque cuando ustedes hacen tender, a ver, ¿cuál es la gota más grande que les puede llegar a dar, digamos? Exacto. A ver, espérenme. Ajá, cuando hacen tender la X hacia menos infinito, ¿o a dónde? Mm, mm. A ver, si toman aquí X, X0, y luego se pasan.
a la recta vertical que va por menos x0, en la imagen es lo mismo, ¿lo ven? Porque esto Sí, está cuadrado. Sí está bien eso, ¿verdad? sí, profe, porque bueno, las trigonométricas no están en función de X. Exacto. Entonces, entre más lejos estén estas rectas, la gota es más chiquita de aquí, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con el eje vertical? Cuando el x vale 0, ¿qué ocurre? Pues da otra gotita, ¿no? O sea, siempre les van a dar gotas, ¿no? Porque esto no se puede anular al estar variando la y. Siempre les van a dar gotas. Entre más grande, más se alejan del origen, las gotas son más y más chiquitas. Entonces, van rellenando todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más grande? Ajá, la más grande es cuando x vale 0. Esa es la más grande, ¿verdad? Entonces, el eje vertical, ¿a dónde va a dar? Sí, pues es la gota que había puesto aquí en la imagen, ¿ven? Es esa, ¿verdad? Sí, sí, es esa. Exacto. Es la que empieza ahí muy bien, Leonel. Entonces, cuando llegan aquí a pi, ¿hasta dónde llegan acá? Es la gota que habíamos dicho al principio, ¿lo ven? Que es la formada por las dos espirales simétricas. Pero bueno, la imagen de esto les da una espiral así y luego la otra espiral así. Pero básicamente esto queda en la frontera de la imagen, ¿lo ven? Entonces, este, a ver, chin, ya lo hice mal porque debo de cambiar de color. A ver, de 0 a pi, aquí está pi, les da justo este tramo de la espiral. Y de 0 a menos pi, le da este otro tramo de la espiral. Y luego ya conforme avanzan hacia arriba se va enredando la espiral, conforme bajan se va enredando la espiral, pero todo lo demás rellena la gota, salvo el huequito aquí. ¿Sale? Bueno, ¿les debo fotos? No, ¿verdad? Solo esta. Bueno, ya con esto digo, ustedes a la hora del examen, varias de las cosas que he dicho aquí, ustedes las tienen que redactar. Pero lo difícil era darse cuenta que él estaba haciendo esta función al plano, ¿verdad? ¿Pero eso ya quedó claro? Las horizontales no, José Carlos. Las horizontales te daban, ¿dónde quedó? En rayos, ¿te acuerdas? Mira, la imagen de rectas horizontales te recorría segmentos de un rayo dos veces, ¿te acuerdas? Ok. Las circunferencias centradas en el origen te van a dar arcos de circunferencia y para circunferencias centradas en el origen de radio mayor o igual que pi, la imagen sí te da una circunferencia.
¿Sale? Ok, ok. Bueno, pero ya. ¿Dudas de esta parte? Esta era la parte más larga y latosa, ¿no? Analizar geométricamente la función. Ahora vamos con el inciso B. Entonces, ¿qué dice? Encuentra la imagen de F. Bueno, entonces la imagen de F es la gota perforada que ya dibujamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Luego, ¿es inyectiva? No, ¿verdad? Para demostrarlo es fácil porque con dos puntos que vean que van a dar al mismo punto, pues ya lo hicieron. En este caso, por ejemplo, en la circunferencia centrada de radio pi, pues cubre dos veces esta circunferencia, ¿verdad? Entonces pueden elegir, por ejemplo, cuál y cuál. Este punto y este punto van a dar al mismo, ¿verdad? Acá. ¿Sale? ¿Quieren que lo hagamos o ya ustedes lo calculan? ¿Quieren que lo demostremos o ya está claro? A ver. Ah, pues sí. Entonces, f de menos 1, 0 va a dar a e a la menos 1 por el 1, 0, ¿verdad? Que es igual que el f de 1, 0. Y ya, ¿verdad? Bien. Gracias, Denis. Ahora, luego, el coordenadas polares. Sale F en polares de R teta, pues es quien. Este está fácil, ¿no? ¿Quién es? La primer coordenada en polares es el tamaño del vector. ¿Cuál es el tamaño del vector? ¿Cuál es la entrada aquí? Mm, ¿no? ¿No está claro? Eso. Ah, R cuadrada, ¿no, Sergio? Coma. ¿Y quién es el ángulo? Es Y, pero tienes que expresar Y en coordenadas polares. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? El ángulo. Eso. R seno de teta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Gracias, Salvador.
Para esto, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente ver el tamaño del vector f de xy en función de r y les va a quedar esto, ¿verdad? Esto les queda a la menos x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Es que r es x cuadrada más y cuadrada. Raíz, ¿no? R es raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ah, Sergio. Sí, le puse r cuadrada, ¿lo ves? Creo que vamos como atrasados en lo que vamos diciendo y eso. Sí. ¿Aquí ya estamos de acuerdo todos? Bien. Y el ángulo de f de xy, pues es este tangente, no, arcotangente, la especial, de la segunda coordenada entre la primera coordenada, pero ese es seno de y entre coseno de y. Esto es tangente de y a la inversa de la tangente, pues ya les queda y, ¿verdad? Y ya nada más es escribir eso en coordenadas polares, ¿verdad? ¿Sale? ¿Dudas? O sea, porque en el examen no solo tienen que poner esto, sino de dónde salió. Y sale de aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos con el inciso C. Bien, ¿qué dice el C? Entonces hay que ver el límite cuando x, el vector x tiende infinito de f de xy. Pero esto está fácil, ¿no? ¿Cuánto les da este límite? El vector cero, ¿no, Luis? Sí, profe. Bien. Sale, demostración. Sí, Leonel. Entonces, como la función en coordenadas polares es esta, entonces el límite cuando r tiende a infinito de la función en coordenadas polares, ¿cómo te queda? Pues es el límite cuando r tiende a infinito de a la menos r cuadrada, r seno de teta. Este es el ángulo. Esto se va a cero, pero realmente no importa que esto se vaya a cero. El chiste es que como el límite cuando r tiende a infinito de a la menos r cuadrada es cero, entonces el límite cuando r tiende a infinito es el vector cero, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Dudas? Si quieren hacerlo con epsilon y delta,
Esto de aquí les da la M que les da la definición del recordatorio, ¿verdad? ¿Se entendió eso? Si ustedes quieren usar la definición que les puse en el recordatorio, tienen que dar una epsilon y luego dar una M. La M viene de aquí, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Se entiende eso? No se los pedía, pero con esto ya sale, con lo de coordenadas polares ya sale. Pero si lo quieren hacer con la definición, de aquí sale la M. ¿Sale? Va, déjenme mandar esta foto. Y bueno, ya. ¿Cómo vieron este examen, esta primera parte? La primera era la tosa, ¿verdad? Cuesta trabajo. Pero bueno, ¿cómo se sienten ahora para la reposición después de todo lo que se ha estado haciendo? Sí, también, pero para que tú puedas encontrar la M de la definición, Luis Manuel, al final vas a tener que sacarlo de aquí. ¿Sale? Bueno, sale. ¿Cómo se sienten para esta reposición? Examen 2. Bien, entonces, Luis Manuel. Sale. Como aquí había que elegir uno de tres problemas, pues si se fijan, realmente no era largo, no era largo hacer los dos exámenes. Estaba muy barco, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a hacer los tres ejercicios, pues porque estamos haciendo el repaso. ¿Qué me estoy ahorrando yo a la hora de redactar las soluciones del examen uno? Que lo que fui explicando de forma oral a la hora de ir haciendo los dibujos, eso hay que saberlo escribir y eso toma tiempo, ¿no? Pero ¿están de acuerdo que era un examen que para 2 horas estaba bien? ¿Están de acuerdo? Porque en el 2 pues se los puse, o sea, muy accesible en el sentido, o sea, normalmente, si hubiéramos hecho por separado los dos exámenes, la segunda evaluación hubiera sido, hagan los tres ejercicios. Pero bueno, ahorita por todo lo que había pasado, pues lo hicimos así, para que se les facilitara. ¿Sale? Bueno, pues vamos con el uno. Entonces, a ver, ¿verdadero o falso? Estas funciones de R2 en R2 y F es de clase C1. Entonces, a ver, A. Si X0 es punto crítico, entonces F no es localmente invertible en X0. ¿Verdadero o falso?
Falsa, ¿verdad? Ejemplo. ¿Cuál? Pero la identidad no tiene puntos críticos, Sergio. Porque la matriz, la derivada de la función identidad es la matriz identidad, ¿sí o no? Y esa es invertible en todos los puntos del dominio. Lo que necesitas es que, a ver, ¿cómo ves así? X cúbica, Y cúbica. Entonces, ¿quién es la derivada de F en XY? Pues es la matriz 3x cuadrada, 0, 0 y 3y cuadrada, ¿sí o no? Entonces, la derivada de F en el origen es la matriz de ceros, ¿verdad? Por lo tanto, 0 es punto crítico de F, ¿sí o no? Ahora, pero ¿qué ocurre? No sé si se dan cuenta que F de R2 en R2 es biyectiva. Entonces, no solamente es localmente invertible en el origen, sino que es invertible globalmente. ¿Cómo ven? Pues nada más hay que demostrar que es inyectiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si toman dos puntos diferentes en el dominio, o la primera coordenada es diferente o la segunda coordenada es diferente. Si la primera coordenada es diferente, aquí van a tener entradas diferentes en la imagen, por lo tanto van a ser puntos distintos. Pero, o si la segunda entrada es diferente, entonces en la imagen, la segunda entrada del vector imagen va a ser diferente y van a ser puntos distintos. Es evidente que esta función es inyectiva. Bien, lo pueden demostrar ustedes, ¿verdad? ¿Sale? ¿Quedó claro el ejemplo? Bueno, entonces paso al inciso B. Si x0 no es punto crítico, entonces la función inversa del teorema de la función inversa no tiene puntos críticos. ¿Cómo ven? ¿Verdadera o falsa? Pues no, Sergio, esta es verdadera. Verdadero.
¿Por qué? Bueno, primero, en la demostración del teorema de la función inversa, se tiene que, si aquí está x0 y aquí tienes una bola de radio, ahorita no me acuerdo en la demostración si en el dominio es la bola de radio delta o la de radio epsilon, pero vamos a ponerle delta aquí. En la demostración de entrada restringes la demostración en una bola centrada en x0, de manera que el determinante de la derivada de f en xy es distinto de 0 para todo xy en la bola de radio delta con centro en x0. Que ese es un vector, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso de entrada. Luego, ¿qué ocurría? Que en la demostración se encontraba acá una bola de radio epsilon que hacía que la f va de acá para acá, pero la función inversa la defines en una bola de radio epsilon, de manera que la función inversa evaluada en la bola de radio epsilon con centro en f de x0, esto queda contenido en la bola de radio delta con centro en x0. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Pues que la derivada de la función inversa en cualquier punto aquí, le voy a poner ZW, ¿era quién? La matriz inversa de la derivada de f evaluada en la inversa de ZW. Entonces tú tomas un punto aquí, ZW. Le aplicas la inversa y te da un XY aquí. ¿Sale? ¿Cuál es el determinante? Esta es la matriz inversa. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el determinante de... Ah, me falta por uno entre el determinante, ¿eh? Aquí me falta multiplicar por uno entre el determinante de esta cosa de aquí. ¿Para qué? Para que a la hora que hagas la composición, sí te quede la matriz identidad. Para eso te divides entre el S determinante. ¿Sale? Pero el chiste es que este real no modifica el determinante de esto. O sea, porque esto no es cero. O sea, no lo puede hacer cero. Al multiplicar el determinante de esta matriz por esto que no es cero, no te puede quedar cero, ¿verdad? Este es distinto de cero por lo de aquí. ¿Quedó claro, Sergio? ¿Y todos? El determinante de esta cosa es distinto de cero por lo de aquí. Porque este determinante es uno de estos. Este determinante es uno de estos evaluado en el punto apropiado, donde f de xy es el ZW. ¿Está claro? Ah, sí, dice que si x0 no es un punto crítico, entonces la función inversa del teorema de la función inversa no tiene puntos críticos. Eso es cierto. La función inversa no tiene puntos críticos en esta bola, porque su derivada queda en términos de la derivada de la función original, que son puras matrices invertibles. ¿Sale, Sergio? Pues por lo tanto,
La inversa no tiene puntos críticos. ¿Quedó claro? Nada más tengo una duda con la fórmula de la derivada de la inversa. Sí, sí estoy seguro que es la inversa de esta matriz, pero es por 1 entre el determinante. No, esto no lo necesito poner, ya, eso ya queda aquí, ¿verdad? Porque para calcular la matriz inversa de esto, justamente hay que transponer y luego multiplicar por esto. Esto no hace falta, ¿verdad? Esto lo tacho. Sí, no, a ver, o lo checo. Ese detallito se me está pasando. Ah, es solo la función inversa, solo la matriz inversa. Esto lo tacho, esto lo puse extra. Esto va a salir a la hora que calculemos esta inversa, ¿verdad? Ya, sale. Así es, ya estaba bien. ¿Sale? ¿Dudas? Voy con el ejercicio 2 del examen, ¿verdad? A ver, entonces, toman una función de 3 variables y tienen menos 2 coseno de x más 2 coseno de y menos 3 seno de z. Y dice, hay que tomar la superficie de nivel, la superficie de nivel cero. Esa superficie tiene un plano tangente en el origen. Entonces, dar la ecuación del plano tangente en el origen. A ver, el origen sí está en la superficie de nivel. En cero esto es 1, 1, esto se anula, y en cero esto vale cero, sí está bien. Dar la ecuación del plano tangente en el origen. Sale. Y luego, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer?
Entonces, a ver, encuentro el gradiente, ¿verdad? Entonces me queda, respecto a x me queda 2 seno de x. Respecto a y me queda menos 2 seno de y. Y respecto a z me queda menos 3 coseno de z, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sale. ¿Y luego qué ocurre? Ok, a ver, el gradiente. En el origen, ¿qué nos queda? 0, 0, menos 3. Y luego, ¿para qué queremos eso? Ya no hace falta, ¿no, Denise? A eso lo hacemos si quieres ahorita, pero con este vector ya podemos obtener la ecuación normal del plano, ¿no? Como no especifica cuál ecuación, podemos dar la ecuación normal. No, no, Leonel. El gradiente va ortogonal a los conjuntos de nivel, ¿te acuerdas? Acuérdate que el gradiente va en la dirección de máximo crecimiento, mientras que los conjuntos de nivel es justo donde la función no está creciendo, por eso son ortogonales. ¿Ya te acordaste, Leonel? Bien, ahora, como en el origen la función vale 0, entonces la ecuación es fácil, ¿no? A ver, nada más aquí. Aquí la observación es que f del origen sí vale 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Con la ecuación normal, la ecuación normal es, pues, el vector normal, que es el 0, 0, menos 3, punto, los vectores, si quieren parametrizar el plano con, ¿uso la misma variable x, y z o uso otras variables para que no se confundan? Otras. Entonces, RST, esto les debe de dar 0, ¿verdad? Y tiene que pasar por 0, entonces ya no hay que sumar nada. ¿Y entonces qué les queda? Pues que menos 3t debe ser 0 y ahí está la ecuación. Ya no hay que sumar nada. ¿Sale? ¿Se entendió? Aquí lo podemos poner, estamos usando que el gradiente de f en el origen es ortogonal al conjunto de nivel. Y ya. ¿Sale?
Fácil, ¿verdad? Ok, ¿y luego qué sigue? Ve, pregunta si la función implícita tiene un punto crítico. Y si sí, ¿de qué tipo es? Ve. A ver, en este caso, ¿qué, ¿cómo pueden hacer para calcular? O sea, ustedes tienen z de x y de y, ¿verdad? Sale. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, como nos están preguntando sobre los puntos críticos de z, lo que hay que hacer es calcular las parciales de z respecto de x y respecto de y. ¿Quién es la parcial del z respecto a x? ¿Se acuerdan de la fórmula? Esto debe ser menos la parcial de f respecto de x entre la parcial de f respecto de z, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Es correcta la fórmula, ¿verdad? Sale. ¿Y qué nos queda? ¿Quién era la parcial de f respecto de x? Era 2 seno de x. Menos 2 seno de x. Entre menos 3 coseno a... Esperen, porque aquí hay algo raro, ¿no? Me está faltando una variable. ¿Qué va aquí? Va la implícita en g de xy, ¿verdad? Y aquí va en g de xy. ¿Sí o no? Donde g es la implícita. ¿Sale? Aquí como esto no depende de la z, pues aquí no aparece. Pero aquí sí. Y queda menos 3 coseno de la g. Bueno, queda la implícita le llamamos, esa es la g, ¿no? Esa es la implícita. La g, que es la implícita, es la z de xy. ¿Sale? El chiste es que en el origen sí se anula, ¿verdad? Cuando x vale 0, esto sí se anula. Y la parcial de z respecto de y, de xy, es igual a menos la parcial de f respecto de y en x, y, z de xy entre la parcial de f respecto de z en x, y, la implícita aquí. ¿Sí o no? ¿Y esto qué queda? La parcial de f respecto de y era menos 2. Con este menos me queda más 2 seno de y entre la parcial respecto de z.
evaluada aquí. Entonces nos queda menos 3 coseno de la implícita. ¿Sale? El chiste es que tanto en el origen, tanto esta se anula como esta se anula. Entonces, z de xy tiene punto crítico en el origen, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sale. ¿Y luego qué sigue? Entonces nos preguntan si, como la respuesta sí tiene punto crítico, y ahora la pregunta es que si sí, ¿de qué tipo es? Entonces, ¿qué necesitamos sacar? Pues las segundas parciales, ¿no? Para poder usar el criterio del hessiano. ¿Cuál, Sergio? Tu función implícita es de dos variables, o sea, su gráfica es una superficie, ¿verdad? Y tiene dos parciales. Ya viste que esta función sí tiene punto crítico en el origen. Sí, aquí está. Aquí están las dos. ¿Sale? Ahora, para clasificar y ver qué tipo de punto crítico es usando el criterio del hessiano, hay que calcular la matriz hessiana, que es con las segundas parciales de la z, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, déjenme, mando la foto de este porque el otro va a ser un cálculo más latosón. A ver. Bueno, entonces, a ver. ¿Quién es la matriz hessiana de la z de xy? Pues son las parciales cruzadas, ¿no? Bueno, o sea, hay que tomar la segunda parcial respecto de la función z dos veces respecto de x, evaluado en xy. Luego acá nos queda la segunda parcial de la función z, primero respecto de x y luego respecto de y en xy. Luego aquí la segunda parcial respecto de z, primero respecto a y y luego respecto a x, que como va a ser de clase C2, estas van a ser iguales, ¿verdad? Y luego la segunda parcial de z respecto a y dos veces, evaluado en xy. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. ¿Quién es quién es? Para estas parciales hay que tomar la parcial de esto respecto de x. Entonces, la función de abajo depende de x y de y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda la parcial respecto de x? Es la derivada de la de arriba respecto a x, o sea, la parcial de esta respecto a x, que nos queda. Una matriz grandota es esto. Entonces queda menos 2 coseno de x por la de abajo, que es por
menos 3 coseno, entonces queda más 6. Y queda coseno de z de x, y. ¿Sí está bien? Menos la de arriba que me queda más 2 seno de x por la de abajo. La parcial de la de abajo respecto a x. Y nos queda otra vez menos, lo voy a poner así, menos 3. Pero la parcial, la derivada del coseno es menos seno, entonces me queda aquí más seno de z de x, y por la parcial de z respecto de x evaluado en x, ya que ya no me cupo. Esa es la primera entrada, ¿están de acuerdo? Y todo esto entre esto al cuadrado y nos da 9 coseno cuadrado de z de x, y. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, vamos a sacar esta para que la nota aquí al fin que la otra es igual. Entonces, tenemos que tomar, me fijo en la parcial de z respecto de y, que era esta, y luego tengo que sacar la parcial respecto de x. Entonces, fíjense, esto no depende de x, entonces nos queda la derivada de la de arriba respecto a x es 0 por esta, menos esta por la derivada de esta respecto de x. Entonces nos queda menos 2 seno de y por la derivada de esto respecto de x. Nos queda más 3 seno, o sea, 3 seno de z de xy por la parcial de esta respecto de x. Y todo dividido entre eso al cuadrado que nos da 9 coseno cuadrado de z de xy. ¿Están de acuerdo? Sale. Y luego de las otras, esto de aquí es el asterisco. Aquí tengo asterisco porque las parciales cruzadas son iguales. ¿Están de acuerdo? De todas formas, chequen que esto, cuando la x y la y valen 0, como esto es 0, todo esto se va a hacer 0. O sea que esto va a dar 0 cuando y vale 0. ¿Lo ven? Y ya solo nos falta la segunda parcial de z respecto a y. Entonces tenemos que sacar la parcial de esta respecto de y. ¿Y qué nos queda? Nos queda la derivada de 2 seno de y respecto de y, nos queda 2 coseno de y por menos 3 coseno de z de xy. Ah, chin, eso va abajo. Eso va abajo, perdón. Es menos 2 coseno de y por 3 coseno. No. A ver, ayúdame aquí. Es la derivada de esta cosa respecto de y. Arriba, la derivada de esto respecto de y nos queda 2 coseno de y por esto.
por eso salió este menos y me queda 3 coseno evaluado en z de xy. ¿Ok? Y luego, menos este por la derivada de este respecto de y. Y nos queda 2 seno de y. La derivada de esto respecto de y sale menos seno. Con este menos se cancela y queda 3 seno de z por la parcial de z respecto de y. Y todo entre 9 coseno cuadrado en z de xy. ¿Sale? Y ya solo nos queda evaluar. A ver si salió bien. En el origen. Entonces, la matriz hessiana de z en el origen, ¿qué nos queda? Fíjense. ¿Cuánto vale la z en 0, 0? Pues tiene que valer 0, porque vale lo que la f en 0, 0. ¿Se entendió eso? O sea, voy a poner aquí. La z en 0, 0 tiene que valer lo que la f en 0, 0, z. A ver si lo estoy haciendo bien. No, espérenme. Estoy haciendo algo mal. La z es la superficie del nivel. Déjenme checar una cosa. Ajá, sí. Ok. Entonces, necesitamos ver cuánto vale la z en 0, 0. Exacto, eso es así. Exacto. Entonces, esto lo tacho aquí porque eso no estaba bien. A ver, f en 0, 0, 0 vale 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto es igual por el teorema de la función implícita a que f en 0, 0, z de 0, 0 vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la z en 0, 0? Pues vale 0. Entonces, z en 0, 0 vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Gracias, Sergio. ¿Ok? ¿Se entendió esta implicación? ¿Todo el mundo? Bien. Ok. Entonces, ¿cuánto vale en 0, 0? Ya. Cuando el x vale 0, esto es 0 y todo esto vale 0. Luego, esto vale 0, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1 y nos queda 6. 6 y abajo, esto vale 0,
coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1, y nos queda 6 novenos. ¿Están de acuerdo? Este ya habíamos dicho que era 0, porque esto vale 0, por cualquier real da 0, entre 9 da 0. Aquí y aquí valen 0, ¿ok? Entonces, esa entrada es 0, esta es 0, y luego esta de aquí, ¿qué nos queda? Esto da 0, esto da 3, da menos 6, da menos 6. ¿Están de acuerdo? Ah, sí, da menos 6 novenos, menos 6 novenos. Fíjense, como la matriz está diagonalizada, los valores propios son reales con signo distinto, por lo tanto, o sea, el determinante del hessiano en 0, 0 es negativo. Por lo tanto, Z tiene un punto silla en el origen. Y ya acabamos, ¿entendió? Y ya. Aquí cuadrito de que ya acabamos. ¿Dudas? Déjese, acabamos. Bueno, pues vamos con el 3, que son multiplicadores de Lagrange. Entonces tenemos f de xy es x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada y cuadrada, y la condición es 4x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Entonces la g de xy es 4x cuadrada más y cuadrada, que es la condición de la frontera, ¿verdad? Y necesitamos que el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g en los puntos de esta curva de nivel. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el gradiente de f? Pues el gradiente de f es igual a 2x más 2xy cuadrada, coma, 2y más 2y x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Y esto tiene que ser igual a lambda veces el gradiente de g, que es 8x, 2y. Y de aquí ya salen las primeras ecuaciones. Y nos queda que 2x más 2xy cuadrada tiene que ser lambda 8x, y la otra ecuación es que 2y más 2y x cuadrada tiene que ser 2y, lambda 2y, y la ecuación de la curva de nivel, que es 4x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Entonces tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas y podemos resolver, ¿verdad? Sale, ¿y qué sigue de aquí? Ya es encontrar todas las soluciones y luego evaluar y ver los máximos y relativos en esta condición.
máximos y mínimos relativos bajo esta condición. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Ya casi acabamos. Me voy a extender un poco porque además empezamos un poquito tarde. O les digo ya las soluciones que yo encontré. ¿Lo están haciendo ustedes o están esperando? ¿Qué onda? ¿Siguen ahí? ¿Ya se cansaron? Sí. A ver, les doy las soluciones que yo encontré y las verifican, por favor. O sea, los puntos que yo encontré son más menos 1/raíz de 2, coma, más menos raíz de 2. Y luego, cuando la x vale 0, eh, la y vale 2, ajá, más menos 2. Y cuando la y vale 0, ¿qué puntos son? 0. Cuando esto es, cuando y vale 0, esto se da, ok, bueno, la x es más menos 1. ¿Sí? Sale. Aquí, ¿cuánto valen las lambdas? A ver, no calculé las lambdas porque el ejercicio pide calcular las lambdas y encontrar los valores extremos. Bueno, la f en estos puntos, ¿cuánto vale? A este le voy a llamar, ¿cuántos puntos hay aquí? Más con menos. ¿Sí son todas las combinaciones? Déjenme ver. Sí, porque todos son cuadrados, ¿no? Sí, sí, son todas las combinaciones. O sea, aquí hay 4 puntos, ¿no? Más con menos y menos con más. Aquí son 4 puntos, ¿lo ven? Es PI. La I depende de la combinación de los signos. Pero a la hora que evaluamos la F en PI, los signos realmente no importa porque son cuadrados. La función eran cosas cuadráticas, mira. Entonces, aquí me daba, en estos puntos me da 3.5. Ahora aquí la lambda, ¿cuánto valía? 1/4, creo. En este caso, lambda vale 1/4, me parece. No, espérenme. Es que lo hice, pero a ver, no estoy seguro. Déjenme, ahorita lo checamos.
Luego aquí, en este punto me daba... Cuando el x vale 0, ¿qué me daba? Bueno, pues hay que evaluar esto, la función aquí. ¿Quién era la función? Ajá, es 4. Aquí hay 2 puntos, le voy a poner QI y F en QI vale 4. Y en estos puntos, ¿cuánto da? RI le voy a poner. F en RI da 1. ¿Sale? Entonces, este es el máximo relativo a la condición de frontera y este es el mínimo en la condición de frontera. Máximo relativo a la condición de frontera y este es el mínimo relativo a la condición de frontera. Y ya nada más me faltan las lambdas. Hay que sustituir estos valores aquí, pero miren. Esta ecuación es equivalente si divido entre 2x, me da 1 más y cuadrada igual a 4 lambda, ¿no? Si divido aquí entre 2 lambda, me da, entre 2y, me da 1 más x cuadrada y me queda lambda. Entonces ya nada más es sustituir según sean los casos. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Cuando la llévale esto, me queda 4, no, perdón, 2, 2 más 1, 3, lambda es 3 cuartos, ¿no? Aquí lambda es 3 cuartos. Luego aquí cuando la x vale 0 y la y aquí, cuando la x vale 0, me queda lambda igual a 1. Aquí lambda es igual a 1. Y aquí cuando la y vale 0, me queda lambda igual a 1/4. Y ya. Chequen, ustedes pueden checar los cálculos, ¿verdad? Por favor, a ver si hice bien yo los cálculos. Pero esos son los resultados que me dieron. ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay dudas ya podemos parar la grabación y ya nos veríamos. ¿Cuándo es otro examen? El viernes. Nos vemos. ¿Qué será? Es que el jueves tengo variable. No sé si les vaya a dar a los de variable porque ya también están terminando. Pero entonces nos vemos el miércoles, ¿va? Sí, mañana es la reposición, 1 y 2. Y nosotros nos vemos el miércoles, ¿sale? Ok, Bueno, ¿pueden parar la grabación, por favor?